Ahora, ya conociendo lo que son las conversiones, ¿cierto? Y lo que son las notaciones científicas, podemos pasar a múltiplos y submúltiplos, donde se pueden aplicar ambas, o notación científica o conversiones, y puedo trabajar con ellas. Entonces vamos a mirar rápidamente qué son los múltiplos y submúltiplos. Entonces los prefijos, bueno, dentro de los múltiplos y los submúltiplos, nosotros trabajamos con unos prefijos. Cuando hablamos de múltiplos y submúltiplos, simplemente es con potencias de 10, escribir de manera mucho más sencilla cualquier valor. Esto todos son múltiplos de 10, digamos que es una notación científica, pero cuando hablamos de múltiplos y submúltiplos es porque en vez de colocar esa notación científica le vamos a poner son unos prefijos. Como para que lo miremos. Los prefijos son estos nombrecitos aquí mirando la tabla de la parte izquierda, estos nombrecitos que nosotros le podemos dar a ciertas potencias de 10 para que sea mucho más fácil su entendimiento. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice? Que los prefijos son afijos que se colocan delante de las unidades de medida para indicar un múltiplo o una fracción de esa unidad, o sea, o algo muy grande o algo muy pequeñito. ¿Para qué me sirve? Me sirve para simplificar las expresiones, escribirlas de forma más sencilla. Normalizan los términos utilizados para escribir números de cualquier tamaño. Por ejemplo, cuando nosotros nos venden un plan de celular, sería incómodo que nos dijeran, no, es que le vamos a dar 9.200 millones de bytes, ¿cierto? Cada rato en la conversación. Es más fácil, nos dicen, le estamos ofreciendo 9 gigas o le estamos ofreciendo 15 megas para la casa. Bueno, digamos que básicamente sirve para eso, para normalizar los términos y que todo el mundo entienda de qué se está hablando. Bueno, facilitan la lectura del número y permiten que las cifras puedan presentarse de manera manejable. Bueno, ahí ya lo tenemos. Estos son dos ejemplos. Por ejemplo, en vez de decir 5.600 metros, podemos decir 5.6 kilómetros. Esto representado de otra manera sería 5,6 por 10 elevado a la 3, ¿cierto? Metros. Ya vamos a ver por qué. ¿Listo? Entonces, en vez de escribir esto así, nosotros podemos abreviarlo y escribir 5.6 kilómetros. Es otra manera de hacer como una especie de conversión, de una manera más sencilla y más elegante, digámoslo así. Aunque obviamente esto viene dado es para los múltiplos y submúltiplos. O sea, esto no nos sirve, por ejemplo, para pasar de pulgadas a metros, porque pues ni pulgadas ni metros son como tal múltiplos de potencias de 10, entonces no lo podríamos usar. Pero sí, cuando queremos pasarlo a potencias de 10 de una misma cantidad y una misma unidad. Aquí tenemos 10 GB, que era el ejemplo que les daba ahorita también. Entonces vamos a mirar cómo vamos a hacer estos ejemplos acá. 5.600 metros. Y vamos a pasarlo a prefijo. Entonces, lo primero que hay que entender es ese 5.600 en notación científica, ¿a cuánto equivale? Entonces ya sabemos que cuando hay un número entero, como en este caso el 5.600, la coma siempre va al final. Entonces 5.600, la coma va ahí. Para notación científica debo dejar solamente el 5, entonces lo voy a dejar hasta ahí. ¿Cuántas posiciones lo corro? Entonces vamos a mirar. 5.6, ¿cierto? Me puedo obviar los ceros, no hacen nada cuando están después de la coma. 5,6. Y esto lo multiplico por 10 elevado a una potencia. Esa potencia pues significa la cantidad de posiciones que yo debí correr la coma. Se supone que estaba aquí al final. ¿Y cuántas posiciones la corrí? 1, 2 y 3. Por lo tanto, aquí me va a quedar 10 elevado a la 3. Y no olvidemos la unidad en que nos la dieron. 5,6 por 10 a la 3 metros, ¿cierto? Y esto nos serviría para trabajar y para abreviar. No tendríamos problema y podríamos trabajar con esto. Pero si queremos, podemos trabajarlo en los múltiplos y los submúltiplos colocándole un prefijo. Entonces simplemente en esta tabla que les dejo aquí al lado izquierdo, podemos revisar esta potencia de 10 a cuánto equivale. Entonces vamos a revisar y está aquí. 10 elevado a la 3 equivale al prefijo kilo. Y podemos utilizar el símbolo K para no utilizar ese 10 a la 3. Entonces en vez de colocar 10 a la 3, podríamos escribir 5,6 y ese 10 a la 3 lo ponemos en forma de prefijo. Kilo, ¿cierto? Si quiero lo escribo, kilo. Y la unidad que son metros. Que mucho más simplificado sería 5,6 y ponemos los símbolos. Kilómetros. Y ahí lo tenemos. Entonces, los múltiplos y submúltiplos son potencias de 10, a las cuales a algunas le hemos dado un prefijo, un nombre. ¿Listo? Entonces miremos rápidamente. 10 a la 0 sería la unidad normal, sería la unidad sin ningún múltiplo, que en este caso serían metros. Y por ejemplo, si son números grandes, podemos tenerlos como 10 elevado a la 1, 10 elevado a la 2, a la 3. Y a partir de este comienza a elevarse de 3 en 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Y cada uno tiene su nombre. Por ejemplo, 10 elevado a la 1 equivale a decámetros,
que serían 10 metros. Hectómetros, que equivale a 100 metros, en el caso de que estemos trabajando metros, pero esto también sirve para cualquier otra magnitud, por ejemplo en voltios. La unidad sería 1 voltio, ¿cierto? Sería 10 a la 0. Si le ponemos decavoltios serían 10 voltios. Si le ponemos hectovoltios serían 100 voltios. Kilovoltios serían 1000 voltios, megavoltios 1.000.000 de voltios, gigavoltios serían miles de millones de voltios, teravoltios sería 1.000.000.000 de voltios y así sucesivamente. Esta tabla que les dejo aquí, si quieren la pueden copiar, es muy buena porque pues nos dice aparte el nombre, ¿no? Como qué es lo que nosotros estamos simplificando. ¿Listo? Y cuando es una fracción, o sea, más pequeña que la unidad, que yo divido la fracción, ¿cierto? La unidad, entonces me dan unas ciertas fracciones. Si yo, por ejemplo, lo divido en 10 partes, que sería este 0,1 o 10 a la menos 1, entonces cada partecita que divido se llama deci. Si estamos hablando en metros, serían decímetros. Si estamos hablando en voltios, serían decivoltios y así sucesivamente. Si lo divido en 100, se llaman centis. Si es metros, centímetros. Si son voltios, centivoltios. Ya unas unidades un poco más conocidas, que son, por ejemplo, en voltios. Si yo divido en 1000 partes un voltio, pues me quedan milivoltios, que por ejemplo eso es lo que trabajan algunos circuitos electrónicos o eléctricos, bueno, eléctricos no electrónicos, más que todo que son más pequeñitos. Si yo divido ese voltio en 1.000.000 de partes, o sea una millonésima, esa millonésima se llama microvoltio y el símbolo es esta letra mu, listo, letra griega mu, microvoltios. Si lo divido en miles de millones serían nanos, si lo divido en billones serían picos y así sucesivamente. Cada división también tiene su propio nombre y tiene su propio potencia de 10. ¿Listo? Que hay que mirar muy bien. Si por ejemplo me da 10 a la menos 7, pues 10 a la menos 7 no corresponde a ninguna. Entonces me tocaría hacer ciertas ya operaciones pues para cambiarla a alguno de los que están ahí. Entonces vamos a mirar. Ya hicimos aquí 5.600 metros y ya lo tenemos. Ahora vamos a hacer esta me la dieron en gatos. 0,00000 895 gatos. Entonces lo primero que hacemos es convertir a notación científica para saber qué potencia de 10 tenemos. Aunque esto lo podemos hacer directamente en la cabeza si ya tenemos experiencia. Pero bueno, entonces para que me quede en notación científica me debe quedar la coma después del 8, para que me quede solamente un numerito. Ahora reviso cuántas posiciones me corrí. Sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6 posiciones. Entonces me va a quedar 8,95, ¿cierto? Multiplicado por 10 elevado pues a esa potencia. En este caso corrí 6 posiciones, pero como es un número pequeño, ¿cierto? 0, algo es un número muy pequeño, está entre 0 y 1, fue una división, me va a quedar menos a la 6. Y no olvidemos la unidad, que en este caso son gatos. ¿Listo? Muy bien. Ahora, que queremos trabajar de forma más sencilla, colocándole un prefijo a nuestro múltiplo. Vea que aquí tenemos un submúltiplo que es 10 a la menos 6 si queremos ponerle un prefijo. Entonces vamos a nuestra tabla y buscamos el menos 6 que está por aquí, que es equivale a micros. Por lo tanto, ese valor que a mí me dieron en gatos equivale a 8,95 y cambio el 10 a la menos 6. Ese 10 a la menos 6 equivale a micro, ¿cierto? Micro, en este caso la unidad, son gatos, microgatos. Obviamente no podemos escribir la palabra micro porque eso es como muy largo, ¿cierto? Entonces vamos a poner el símbolo. El símbolo de micros es la letra mu, que en este caso sale aquí, mu, y la unidad, gatos. Bueno, gatos como no tiene una forma de abreviación porque no es una unidad real. Bueno, no es que no sea real, simplemente no es una unidad estándar porque yo puedo medir en gatos, ¿cierto? Yo mido mi gato y puedo medir toda mi casa en cuántos gatos de los que yo tengo sirven, pero no es una unidad estándar ni de ningún sistema, ni internacional, ni inglés, de ninguno. Por lo tanto voy a escribir gatos, no lo voy a abreviar a nada. Y esta sería la manera de convertir 0.0000895 gatos, primero a notación científica y segundo a un prefijo de la tabla de múltiplos y submúltiplos. ¿Listo? 8,95 microgatos. Muy bien. Ahora tenemos un inconveniente. ¿Qué pasa con esas cantidades que no me dan exactas? O sea, no me dan una potencia exacta. 10 a la menos 5, por ejemplo. 10 a la 4. 10 a la 8. Son cantidades que no tienen como tal un prefijo. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Entonces, vamos a convertir primero este número a notación científica. Quedaría 6,98. Esto lo hago un poquito más rápido porque ya se supone que ya vimos cómo convertir a notación científica. Esto multiplicado por una potencia de 10. ¿Cuántas veces corrí la coma? Como este es un número entero, la coma quedó al final, ¿no? Entonces corrió 1, 2, 3, 4 y 5. 5 posiciones. O sea que aquí me queda por 10 elevado a la 5.
¿Qué unidades nos dieron? Metros. Y ahí ya lo tenemos. Podemos aproximarlo. Recordemos que esto se aproxima. Entonces quiero aproximar a 2 decimales. Sería el 98. Miro la tercera cifra. Este es mi índice, el 7. Como el 7 es mayor a 5, entonces yo le sumo una unidad, ¿cierto? Al valor que nosotros estamos en notación científica o aproximando la notación científica. Entonces 6,99, ¿cierto? Esto me quedaría por 10 elevado a la 5 metros. Ahí está. ¿Listo? Pero queremos ponerle un prefijo. El problema es que cuando le vamos a poner un prefijo, ya la notación científica ya no actuaría. O sea, yo les dije que para que fuera notación científica, nosotros debíamos tener un número entre 1 y 9 aquí al principio, ¿cierto? Pero en este caso, como la potencia 10 a la 5 no corresponde a ningún prefijo, voy a tener que correr la coma a otra posición para poderle dar un prefijo. Y yo puedo correr la coma de tal manera que tenga un prefijo más alto, ¿cierto? Que 10 a la 5 o el anterior de 10 a la 5, que me sirva de mi tabla. Por ejemplo, 10 a la 5 se encuentra entre 10 a la 6 y 10 a la 3. Entonces, yo lo puedo convertir a megas, ¿cierto? Que en este caso serían megámetros, o lo puedo convertir a kilo, que en este caso serían kilómetros. Pero para poder hacer eso, me tocaría correr nuevamente la coma para que me quedara la potencia de alguna de estas dos, o 10 a la 6 o 10 elevado a la 3. Entonces, ¿cómo me quedaría? Si yo lo quiero pasar a megas, que sería 10 a la 6, pues la coma no podría estar ahí, tendría que seguirla corriendo. Entonces, recordemos, ¿cómo llegamos al 10 a la 5? Al 10 a la 5 llegamos corriendo la posición desde aquí, desde el 9, ¿cierto? En la parte de arriba desde el 9, corriendo 5 posiciones para llegar a 10 a la 5. Pero si yo lo quiero pasar a megas, obviamente tiene que estar en 10 elevado a la 6. Por lo tanto, debo correr una posición más y la coma me quedaría después del 6, ¿cierto? Me quedaría 6,99 en este caso, ¿cierto? Pero pues tengo que poner algo antes de la coma. Como no hay nada, pues yo le agrego un 0, 0,699 y esto ya no quedaría en 10 a la 5, sino quedaría multiplicado por 10 elevado, ¿cierto? A las 6, en este caso, metros. Y ahora sí ya tengo una potencia que tiene un prefijo, que en este caso es mega. Por lo tanto, yo puedo decir que esto equivale a 6,699 megametros. Y ahí ya lo tenemos. ¿Listo? Y ya lo pude pasar a un prefijo. Pero cuando lo voy a pasar a un prefijo que no es exacto, obligatoriamente debo correr la coma, ¿cierto? La cantidad de posiciones que me falten o que me sobren. Porque esto también lo puedo convertir a kilos. Si alguien dice, no, yo no quiero trabajar con 0, sino quiero trabajar con números más normalitos para no trabajar con ese, entonces también lo hubiera podido pasar a kilos, pero kilos es 10 elevado a la 3, entonces el 10 a la 5 ya me habría pasado. ¿Cómo quedaría el número para que me quedara 10 elevado a la 3? Pues solamente corriendo 3 posiciones. Entonces estoy aquí en el 9, ¿cierto? En mi ejercicio normal y voy a correrlo 3 posiciones, sería 1, 2 y 3. Me quedarían 698 si solamente corro 3 posiciones. Entonces sería 698,759 por 10 elevado, ¿cierto? En este caso solo corrí 3 posiciones, me quedaría 10 a la 3 metros. ¿Y para qué hice esto? Para poderle poner el prefijo. Y el prefijo de 10 a la 3 es kilo. Por lo tanto me queda 698,759 kilómetros, si yo lo quisiera pasar a kilómetros. Entonces, des en cuenta, notación científica debe ser un número entre 1 y 9 al principio antes de la coma. Y si ya lo quiero pasar a prefijo, pues yo debo mirar si la potencia que me dio ya corresponde a un prefijo como en los de arriba, por ejemplo el 10 a la menos 6 arriba en gatos y el 10 a la 3 en metros en el primero, pues yo le puedo cambiar directamente y ya. Pero si a mí me da una potencia que no corresponde a ninguna de la tabla, ¿cierto? Entonces yo tengo que seguir moviendo la coma o devolviendo la coma. Si quiero una potencia más grande, continúo, solamente que me va a dar valores con 0, algo. Si quiero una anterior, entonces me devuelvo, solamente que me va a dar un número un poco grande, 698. ¿Listo? En este caso. Y listo, pero ahí ya lo tenemos. Ahora vamos a mirar este de abajo. 0,0054 gramos. Ahora es un número pequeño el que vamos a poner en notación científica y agregarle un prefijo. Entonces me quedaría 5,4, ¿cierto? Que sería como la forma de notación científica multiplicado por la potencia de 10. En este caso la potencia de 10 es cuántas posiciones corro, sería
1, 2, 3 y 4 posiciones. Como es un número pequeño, le pongo el menos 4. Y las unidades de esto son gramos. Pero quiero ponerle un prefijo. Entonces, 10 a la menos 4. Si yo voy a la tabla, no hay ninguno que sea 10 a la menos 4. Está entre 10 a la menos 3 y 10 a la menos 6. O pueden ser milis o pueden ser micros. Alguno de los dos. Entonces, vamos a ponerlo en micros primero. Entonces, 10 a la menos 4, ¿cierto? Pero micros es equivalente a 10 a la menos 6. O sea, lo primero que debo hacer es pasar esto a la menos 6. Entonces, ¿cómo sería la menos 6? Pues seguir corriendo la coma, ¿cierto? Para que me diera menos 4, corría hasta este 5, pero necesito a la menos 6, quiere decir que debo seguir corriendo la coma. Entonces vamos a correr las 6 posiciones ahora. 1, 2, 3, 4, 5 y me faltó una posición, entonces debo agregarle un 0 aparte. Entonces vamos a mirar otra vez, sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí me debe quedar la coma después del 540. Entonces a esta yo le puedo poner 540 multiplicado por 10 y la potencia es a la menos 6, que era lo que yo quería correr. ¿Listo? Entonces, repito nuevamente, necesitaba 6 posiciones para poder ponerla en micros. Entonces, corro 1, 2, 3, 4, 5, que era hasta ahí donde nos daba el ejercicio, pero tuve que agregarle un 0 más para poder correr, elevar a la menos 6. Y ahora sí, ya puedo ponerle mi prefijo. Esto obviamente está en gramos. Y ya puedo ponerle el prefijo. Entonces, 540, ¿cierto? Y en vez de 10 a la menos 6, el prefijo son micros. Entonces voy a colocar micros. ¿Cómo es el símbolo de micros? Entonces la letra mu, aquí está, microgramos, 540 microgramos. Entonces este valor de aquí equivale a 540 microgramos. Pero si yo no quería trabajar con un número como microgramos, pues lo puedo trabajar en milis, ¿cierto? En miligramos si yo quiero. Pero miligramos, si nos fijamos, equivale a 10 a la menos 3. Quiere decir que no voy a correr hasta el 10 a la menos 4, sino solamente hasta 10 a la menos 3. ¿Cómo nos quedaría? Entonces, 10 a la menos 3 es correr 3 posiciones. Entonces, vamos aquí al ejercicio original y corremos solamente 3. Sería 1, 2 y 3. Ahí debería estar nuestra coma. ¿Qué número nos quedó? 0,540. Entonces, este valor lo voy a poner aquí. 0,540. Pero esta vez, como corría la menos solamente 3 posiciones, me quedaría por 10 elevado a la menos 3. ¿Y qué unidades? Gramos. Pero, como le quiero escribir es un prefijo, me quedaría 0,540 y en vez de 10 a la menos 3 escribo el prefijo. ¿Y cuál es el prefijo? Mili. Entonces me quedarían miligramos. ¿Listo? Y esa sería la forma de pasarlo de notación científica, bueno, primero de número decimal normal a notación científica y luego le coloqué un prefijo, ya sea un prefijo un poco más grande, un poco más pequeño, ¿cierto? Ya dependiendo de lo que nosotros queramos, del ejercicio que nosotros tengamos. Bien, listo, esa sería la manera de ponerle prefijo. También podemos pasar de tener un prefijo a tener un número normal, por ejemplo 6,5 a qué equivale en gramos, 6,5 kilogramos, ¿qué es? Entonces 6,5 kilogramos, ¿cierto? Es lo mismo que escribir 6,5 y en vez de kilo voy a colocar la potencia a la que se hace referencia. Kilo equivale a 10 a la 3. Por lo tanto, yo puedo escribir kilos como 10 elevado a la 3 y ya sé que esto está en gramos. Y esta es otra manera de hacer conversiones cuando son con múltiplos. Vean que no necesité utilizar el factor de conversión cuando es entre la misma unidad cuando se trata de múltiplos. ¿Y qué hago ahora? Correr la coma de acuerdo a la cantidad de posiciones que me dice la potencia. Entonces, 65. La coma está aquí después del 6. Pero esto me dice, ¿cierto? Esto me dice que debo correr 3 posiciones la coma. Hacia adelante porque es un número grande. Recuerden que el 10 a la 3 representa un número grande. Por lo tanto, no lo puedo correr hacia atrás, sino debo correrlo para adelante. Entonces, la coma está aquí y yo debo correrla una posición, 2 posiciones y 3. Voy a agregar los ceros para que podamos verlo, ¿cierto? La cantidad de ceros que ustedes agreguen no importa, porque la coma les va a decir cuántos necesitan. Entonces yo agregué ahí una cantidad de ceros cualquiera. Y me dicen que corra la posición 3. Entonces yo voy a correr 3 veces la coma. Sería 1, 2 y 3. Y me debe aparecer aquí. ¿Listo? La coma original se quita. Si quieren pueden dejar ese cero que puso de un extra, pero pues no es necesario. Simplemente lo quitamos y podemos colocar así.
Ahí corrí la coma 3 posiciones. Me dio un número entero, no necesito ponerle coma al final. ¿Listo? 6.500. ¿Y esto en qué unidades estaba? En gramos. Entonces yo ya sé que 6,5 kilogramos equivale a 6.500 gramos. Vea, lo pasé de prefijo a potencia de 10 y con la potencia de 10 corrí la coma, digámoslo así, quité la notación científica y encontré el valor que me estaban pidiendo. ¿Listo? Entonces vamos a hacer este. Abajo me dieron 2,7 pn. Esa P es minúscula o mayúscula, eso hay que aprender a diferenciarlo. Si la P fuera mayúscula serían petas, vea. Petas, que es un número gigante, grande. Pero en este caso es una P minúscula y la P minúscula equivale a picos, que es un número demasiado pequeño. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, si es mayúscula o minúscula. Vea que hay algunas letras que se repiten. Entonces hay que aprender a diferenciarlas, si son mayúsculas o si son minúsculas para saber de qué me están hablando. En este caso picos, ¿cierto? Piconewtons es una unidad de fuerza. Entonces es una fuerza muy pequeñitica, piconewton, la fuerza que haría, no sé, una pulga diría yo. Bueno, no sé, exactamente no sé quién haría esa fuerza, pero bueno. Entonces vamos a convertirla a notación científica primero. Recordemos que es poner la potencia de 10 que representa picos. Picos es 10 elevado a la menos 12. Entonces 10 elevado, ¿cierto? Aquí a la menos 12. Y esto está en Newton, una fuerza demasiado pequeña. Y ahora, ¿qué me dice ese menos 12? Que es un número pequeño porque es negativo el exponente y que debo correr 12 posiciones la coma. Entonces, como yo ya sé que la coma se va a correr para atrás, pues voy a llenar esto de ceros. ¿Cuántos? No importa. Si me hacen falta pongo más, si me pasé, pues los elimino los que no necesite y ya. ¿Listo? Coloqué todos esta mano de ceros antes del 2,7 porque sé que la coma se va a correr para atrás porque es un número pequeño. Y voy a correr ahora sí la coma. ¿Cuántas posiciones? 12 posiciones. Serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y ahí colocamos la coma. ¿Vieron? Puse más de los ceros que necesitaba. Pues solamente dejo 1 y ya. Y quito la coma donde estaba al principio. Ahí está, 0,00000027, ¿cierto? ¿Y esto en qué unidades está? Newtons. Y ahí tenemos la fuerza. Como les dieron una fuerza muy pequeñitica, a ver, una fuerza de 0,0000000027 Newton. Y en vez de escribir esto, pues lo pasamos a notación científica, nos da 2,7 piconewton. Pero bueno, ahí ya tienen la manera de pasar en las dos. ¿Listo? De prefijo a número decimal a número normal o de número normal a prefijo, también ya lo hicimos arriba. Entonces ya tienen las dos maneras. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta también. Ahora, hay una forma de... Se me fue aquí un segundito. Ay, joder. Bueno, vamos a dejarlo así porque aquí les voy a dejar una tabla de múltiplos y submúltiplos que es una forma rápida de hacer conversiones entre unidades. Sobre todo cuando trabajamos con electrónica o algo así que nos tienen que pasar de milivoltios a microvoltios o nos dan faradios o nos entregan henrios si estamos trabajando con bobinas o capacitancias en faradios, bueno, o en resistencias con ohmios o vamos a mirar como tal ya electricidad en amperios, la cantidad de corriente que esté pasando, bueno. Listo, entonces esta es una tabla, es la misma tabla, solo que yo la acomodé de forma horizontal para que fuera mucho más sencillo convertir unidades. ¿Listo? Entonces la unidad es la que le dan aquí, este punto central, lo voy a colorear aquí, lo vamos a poner aquí un colorcillo, como para indicar dónde empieza nuestra tabla, lo vamos a poner, ay no, este no era, vamos a colocarle un color de fondo, creo que es este, no, ay no, ya no pude, bueno, se supone que esto era para sombrearlo, no, es que es en párrafo, aquí, entonces vamos a colocarle a esto un sombreado amarillo para que ustedes se den cuenta, ¿listo? Se den cuenta dónde empieza o dónde van a empezar las unidades. Aquí va a empezar la unidad que ustedes pongan, puede ser voltios, dependiendo, aquí arriba pueden escribir, por ejemplo en la primera son metros, entonces voy a poner aquí que mi unidad son metros, ¿listo? Y me dan 5 metros, entonces yo digo, bueno, y quiero pasarlo a diferentes valores de nuestra tabla de múltiplos y submúltiplos. Entonces, ¿qué hago? Coloco el valor que me entregaron, 5 metros. Entonces lo voy a poner aquí, 5 metros, ¿cierto? Y esto lo puedo pasar al valor que yo quiera. ¿Listo?
Entonces, bueno, vamos a quitarle el resaltado a esto para que no nos interrumpa. Ya, 5 metros. Por ejemplo, yo quiero saber esos 5 metros en milímetros a cuánto equivale. Entonces, ¿yo qué hago? Dejo la unidad que tenía, ¿cierto? Lo que me entregaron, 5, y voy a llenar, si no tengo más números, voy a llenar con ceros hasta el valor que yo quiero pasar. Entonces, en este caso, voy hasta 1000. Entonces, yo agrego un 0, 0 y 0. Y listo, ahí está milis. Y leo el número completo con la unidad nueva. En este caso, des en cuenta qué número dice. Ese número dice 5000. Entonces, en 5 metros tengo 5000 milímetros. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa si lo quiero convertir a kilómetros? Entonces, dejo la unidad 5, ¿cierto? Que fue la que me entregaron. Y voy a llenar de 0, si no tengo más números, hasta la unidad que quieren. Entonces, en este caso, ¿cierto? Es hasta kilómetros. Ahí ya lo tenemos. Y cuando tengo ceros a la izquierda, ¿cierto? Y no hay más números, entonces yo debo poner coma después del primer 0. Entonces, ¿qué debo hacer ahí? Entonces ahí me quedaría 0, ¿cierto? Que sería el primer 0, este de aquí, el de acá. Ahí debe aparecer la coma. Cuando son ceros a la izquierda, ahí debe aparecer la coma después del primer 0. Y completo con el resto de números que me quedaron. Quedaron 2 ceros y un 5. Quiere decir que 5 metros equivale a 0,005 kilómetros. ¿Listo? Vamos a hacer otro. Por ejemplo, quiero pasarlo a micros, a micrómetros. Entonces yo dejo la unidad que me entregaron 5 metros, ¿cierto? Y voy a llenar hasta micros con ceros. ¿Listo? Ahí está. Y leo el número. Entonces, ¿qué número dice ahí? Dice 5 millones. Entonces, ay, qué pena. Aquí la embarré. Ya. Entonces dice 5 millones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 millones. Y la unidad que me entregaron, en este caso, la unidad que me entregaron, bueno, que quise convertir fue a micros. Entonces voy a poner aquí que estos son micrómetros. ¿Listo? Simplemente corriéndolo. Bueno, que no quiero micrómetros. Que quería pasarlo era una unidad grande. Por ejemplo, a terámetros. Entonces dejo la unidad que me entregaron. 5 metros fue la unidad que me entregaron. Y voy a llenar con ceros hasta la unidad que quiero. Entonces está terámetros. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Y listo. ¿Y ahora qué hago entonces? Simplemente empiezo en el 0, ¿cierto? Como no hay nada más a la izquierda de números, entonces ahí debe estar la coma después del primer 0. Y completo con los ceros. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ceros y un 5. Y entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y un 5. Y esto me queda en terametros. Y listo, es una manera más rápida de hacer conversiones entre unidades. Si quieren utilizarla, pueden colocar esta tabla de múltiplos, trabajarla en lápiz y borrar cada vez que se necesite. Pero bueno, ahí está. Vamos a hacer este. Vamos a hacer uno que está en miliamperios y vamos a pasarlo, no sé, ahí miramos. Pero bueno, primero aprendamos a escribirlo. ¿Qué número nos están diciendo? Nos dieron 2500 miliamperios. ¿Pero será que lo escribimos a partir de aquí? No. 2500 miliamperios significa que a partir de la unidad, pues vamos a escribir 2500. Ahí dice que hay 2500 miliamperios. Cambio aquí la unidad porque pues ya no estamos trabajando en metros, sino vamos a trabajar en amperios. ¿Listo? Ahí dice, hay 2500 miliamperios. Y a partir de ahí podemos trabajar. Por ejemplo, yo quiero saber cuántos amperios hay. Entonces, ¿cuántos amperios hay ahí? Pues yo me paro aquí en la unidad, que es la unidad normal, la de amperios. Y veo que ya hay un número, no necesito completar con 0, no necesito completar con nada. Coloco el 2, ¿cierto? Y como lo que yo quiero son amperios, entonces a partir de ahí coloco la coma. 2,500. Que los ceros no son necesarios a la derecha. Y ahí ya lo tenemos, 2,5 amperios. Repito, se coloca 2500 miliamperios, normal. Y luego la unidad a la que quiero convertirlo a amperios. Y a partir de ahí coloco la coma, simplemente. Entonces 2,500. Hagamos otro. Por ejemplo, que quiero pasarlo a... Pongámoslo aquí. Quiero convertir esos amperios en kiloamperios. Entonces quiero que la unidad sea kiloamperios, ¿cierto? Entonces, ¿cómo me quedaría? Primero escribo normal el número, la unidad que me dieron. A mí me dieron 2500. Eso fue lo que a mí me entregaron, 2500 miliamperios. Pero quiero convertirlo en kiloamperios. Entonces yo voy aquí en kilo. Como no hay nada, me toca completar con ceros todo lo que no hay nada. Entonces yo completo aquí con 0 y con 0. ¿Listo? ¿Y qué hago?
Simplemente en kilo, el primer cero, ya sabemos cero, y ahí para adelante va comas. 0,002500. Quiere decir que 2500 miliamperios equivalen a 0,002500 kiloamperios. ¿Listo? Entonces ya lo pasamos de miliamperios a kiloamperios. Recordemos que le puedo quitar los ceros de la derecha porque no están haciendo nada. Vamos a pasarlo a una unidad ahora mucho más pequeña. Lo tengo en 2500 miliamperios y quiero pasarlo a microamperios. Entonces vamos a mirar cómo quedaría eso. Entonces yo quiero que mi unidad ahora sean los microamperios. Entonces yo voy aquí a microamperios. Primero escribo la unidad que a mí me entregaron. Me entregaron 2500 miliamperios. Esa fue la unidad que a mí me entregaron, 2500 miliamperios. Y lo quiero pasar a microamperios. Entonces yo ¿qué hago? Voy aquí a micros, veo que no hay nada, entonces ¿qué hago? Completo con ceros en todos los lugares donde me falta rellenar. Y listo. Como está en micros, pues la coma va aquí, pero pues como no hay nada adelante, pues simplemente es leer el número completo. En este caso, el número yo lo escribo y es 2.500.000 microamperios. La coma iría aquí, después de este cero, o sea, aquí al final. Coma cero, pero pues no tiene sentido, pues no es necesario. 2.500.000 microamperios. Y ya con esta tabla, digamos que nosotros podemos rápidamente encontrar el valor que queramos. Vamos a mirar el siguiente, 620.000 voltios. Entonces, ¿cómo escribo 620.000 voltios? Nada, pues ahora la unidad aquí son voltios, ¿cierto? Y voy a escribir 620.000. Entonces, simplemente lo voy a hacer al revés, simplemente como para no hacerlo mal. Y ahí está, ahí dice 620.000 voltios. ¿Listo? Listo, 620.000 voltios. Ahora queremos pasarlo, por ejemplo, en kilovoltios, porque trabajar con toda esa cantidad de voltios es mucha, 620.000 voltios, que es lo que puede transmitir una línea entre ciudades, digamos, 620.000 voltios. Y quiero pasarlo a kilovoltios para hacer operaciones. Entonces yo voy aquí a kilo, ¿cierto? Y ahí va la coma. Después de este cerito del kilo va la comita. Entonces me quedarían 620, ¿cierto? Ahí, después de caería la coma, y 3 ceros. Pero esos ceros del final, ahí en este caso, como no importan, pues los podemos quitar. Entonces vamos a hacer una cosa. Voy a poner aquí 620.045 voltios, como para darle sentido a los ceros ahí, para ver la esta. Entonces vamos a cambiar aquí al 5 y este a un 4, ¿cierto? Ahí está, 620.045 voltios. Si lo voy a pasar a kilos, entonces la coma va aquí, después de este 0, 620,0045 kilovoltios. Pero bueno, aquí hay que tener en cuenta algo. Y es que hay muchos estudiantes que se equivocan. Digamos que ponen esto en la calculadora y esto lo leen exactamente igual porque no tienen en cuenta de que esto es una coma decimal y que a veces la calculadora les da aquí es un punto separador de miles. Aquí dice 620.000, mientras que aquí dice 620, eso tienen que aprender a entenderlo. A que una cosa es el punto separador de miles, o algunas calculadoras dan punto y coma para separar miles, y otra cosa es la coma decimal, ¿sí? Que parece el mismo número, como si solamente le hubiéramos puesto aquí el separador, pero no, esa es una coma decimal. ¿Listo? Ahora, vamos a pasar este número, digamos, a megas. Queremos volverlo megavoltios, ¿cierto? Porque queremos trabajar en una unidad más grande, megas. Entonces yo voy aquí a megas. Como en megas no hay nada, completo con ceros. Y la coma va después de megas, o sea, aquí en la intersección. Entonces quedaría 0,620,045 megavoltios. ¿Listo? Que lo quiero pasar a una unidad más pequeñita. Entonces borro aquí. Este fue el valor que me dieron. Y lo quiero pasar a milivoltios. Es una unidad, es mucho para pasarlo a milivoltios, pero digamos que queremos pasarlo a milivoltios. Entonces, ¿qué hago? Voy aquí a milis y veo que no hay nada. Entonces, todos estos lugares que no había nada, le agrego 0 hasta milivoltios. Ahí iría la coma, o sea, ahí sería 0, ¿cierto? Pero pues, como no hay nada después, pues simplemente hay que poner ese el número completo. Entonces, yo colocaría 620,045,000 milivoltios. O sea, que equivale a 620.045.000 milivoltios. Y esta es una manera fácil de simplemente hacer las conversiones utilizando esta tabla de múltiplos y submúltiplos que es de conversión rápida. Por ejemplo, esta de ohmios. Generalmente uno le dan estos ohmios, pero cuando uno lo va a comprar en la tienda, ¿cierto? Para hacer los circuitos, pues uno no pide 56.000 ohmios, uno lo pide en un prefijo.
¿cierto? Entonces, vamos a pasar ahora aquí a ohmios, voy a poner aquí en ohms, y vamos a quitar este valorcito que estaba en voltios, y ahí está. Entonces vamos a ponerlo. El número que me dan es 56.258 ohmios, o sea, la unidad fundamental. Entonces voy a colocar aquí 258, esto sería... Ahí está, 56.258, aquí dice 56.258 ohmios, ese es el valor que a mí me dio, ¿listo? Y ahora voy a pasarlo, por ejemplo, generalmente uno lo pide en kilo ohmios, entonces voy aquí a kilos y veo que hay un número, después de ese número va la coma, o sea, ahí iría la coma, ¿cierto? Solo que pues no la voy a poner en la tabla, sino directamente acá. Entonces eso sería igual a 56,258 ohms, que sería lo que uno pediría en la tienda. Obviamente, ahí tendríamos que hacer una aproximación porque la tienda no tiene valores de 3 decimales para la resistencia, entonces sería de 56 kiloohmios. ¿Listo? Ya nos tocaría mirar si ese ohmiaje que le quitamos representa mucho en el ejercicio que estemos haciendo, si eso hace que pase más corriente o más voltaje, ¿qué representaría? Aunque bueno, en esa cantidad no sería nada, sería muy poco, pero hay que mirarlo, ¿no? Listo, que queremos pasarlo a miliohms, por ejemplo. Entonces este valor en milis. Entonces milis está aquí. Entonces yo miro y no hay nada. Entonces yo ¿qué hago? Agrego los ceros a todo lo que hace falta. Y la coma iría ahí, ¿cierto? Listo, la coma va ahí. Pero pues esa coma ahí no nos representa nada. Simplemente escribimos el número completo, que sería 56, 25, 8, 1, 2, 3. Y en este caso me quedarían miliohmios, que es la unidad que estamos queriendo pasar de diferentes sistemas. Vamos a hacer estos dos últimos para terminar el video, que está un poco largo ya. Entonces, 0,0000879 voltios. Entonces, como este número es muy pequeñito, ¿cierto? Pues vamos a colocar esto en la unidad de voltios. Entonces dice que hay 0, ¿cierto? Ahí está la coma, 0,0, pero pues no es necesario poner la coma, simplemente que lo pongamos desde ahí, 0, 0. ¿Cuántos ceros son? Son 3, 6, 7 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ceros. Y un 8, un 7 y un 9. Listo. Muy bien. Ese número está supremamente largo. Largo, pero es un número que representa un valor muy pequeño. Entonces, yo no quiero trabajar en voltios porque es a mano de ceros. Entonces, ¿yo qué hago? Puedo hacer notación científica, puedo pasarlo a prefijo, pero esta tabla me sirve para hacerlo un poco más rápido. Entonces, yo voy a pasarlo, por ejemplo, a milis. Entonces, la coma debería ir a partir de aquí. ¿Listo? Entonces, yo escribo a partir de ahí 0, y ahí solamente me quedarían 4 ceros, vean. Entonces, sería aquí, ¿cierto? Sería entonces 1, 2, 3, 4 ceros, 879, y esto ya está en milivoltios. Y listo, es una forma de transformar esto rápido, una forma sencilla, pero ese número todavía está grande, entonces digo, no, lo voy a pasar más bien a micros. Entonces ahí coloco la coma y me quedaría entonces 0,0879 microvoltios. ¿Listo? Microvoltios. Listo, pero ese número todavía tiene ceros. Yo digo, no, lo voy a poner en la unidad más que me dé un número más exacto. Entonces yo voy aquí, veo nanos, vean, en nanos sí. Ahí después en el nano va la coma. O sea que esto equivale a 87,9 nanovoltios. Y listo, ahí ya quedó convertido este valor a nanovoltios. ¿Listo? Ahora que alguien más loco dice, no, quiero obtenerlo en kilos. Porque, no sé, quiso hacerlo así, quiere ponerlo en kilos. Entonces yo voy aquí a kilos y veo que no hay nada, entonces va 0, 0 y 0. ¿Dónde va la coma? Pues obviamente aquí después de 0. Entonces si yo quiero pasar esto a kilos, me quedaría 0, y toda esta cantidad de ceros que serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 ceros, ¿cierto? 1, 2, 3, perdón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ceros, 8, 7, 9. ¿Listo? Y ahí está. Ese número sería en ¿qué? En kilovoltios. En kilovoltios. Listo, ahí ya lo tenemos. Esa es la forma de hacer conversiones. Vean que esta tabla hace todo muchísimo más rápido, más fácil de hacerlo. ¿Listo?
Y por último vamos a convertir esto que está aquí en metros. Entonces vamos a borrar esto, que ya lo tenemos ahí, y vamos a escribir este número. Entonces dice que esto está en metros, entonces ya aquí cambiamos la unidad, ya estos metros, y dice que es 2.78, entonces 2. Esto lo ponemos desde ahí, no necesitamos poner la coma, 2,78, 96, 85, 85. Listo, ahí ya lo tenemos, eso está en metros. Y queremos pasarlo, no sé, a milímetros, bueno, a centímetros. Entonces, a centímetros, la coma iría ahí, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nos quedaría en centímetros? Nos quedarían 278,9685 centímetros. ¿Listo? Ahora que lo quiero pasar a milímetros, entonces la coma iría ahí en milímetros. Entonces sería 2789,685 y esto está en milímetros. ¿Listo? Que no lo queremos en milímetros porque lo queremos en micras. Entonces ahí va la coma, pero pues ahí no hay nada más. Entonces la coma nos sobra, ¿cierto? Y va ahí, entonces serían 2, 7, 8, 9, 6, 8, 5. Que esto equivale a 2.789.685 micrómetros. Entonces vamos a poner aquí que esto serían micrómetros. ¿Listo? Y si alguien quiere pasar a la unidad más grande, digamos que lo quiere pasar a megas, ¿cierto? Pues yo miro en megas, no hay nada. Entonces, ¿qué hago? Completo con ceros. Y la coma pues va después de megas, 0, Entonces vamos a ponerlo aquí, sería 0, hay 2, 4, 5 ceros, 1, 2, 3, 4, 5 ceros, 27, 89, 685. Y esto me queda en megametros. ¿Listo? Y ahí ya tenemos, esta es una manera de hacer conversiones rápidas entre unidades, pero que son múltiplos y submúltiplos de una unidad fundamental, ya sea metros, voltios, amperios, ohmios, lo que sea. Ahí ya lo tenemos. ¿Listo? Bueno, nada, esto era para que repasaran y puedan trabajar en sus materias de física, de matemáticas, de química también. Entonces, muchísimas gracias.